darles la última clase que corresponde ya para su examen final, porque ya estamos cerca de finalizar su rotación por obstetricia. El tema que vamos a ver hoy se denomina sufrimiento fetal. En algunas literaturas también se puede denominar bienestar fetal comprometido. El sufrimiento fetal se va a definir como aquel estado en el que fisiológicamente el feto va a estar alterado y está muy cerca o muy prematuramente la presencia de la muerte o la aparición de lesiones que pueden producir repercusiones a futuro. Básicamente va a estar producido porque se va a presentar a nivel de la sangre arterial disminución de oxígeno y aumento del CO2. Y la manera más práctica del feto expresar su alteración o su deficiencia va a ser a través de la taquicardia fetal. Es básicamente una respuesta al estrés que puede estar presentando el feto. Se va a acompañar del aumento de la actividad del sistema nervioso simpático o la activación o la exacerbación de la función de la médula suprarrenal a través de la liberación de las catecolaminas que ya conocemos. 4 definiciones sumamente importantes que deben recordar y diferenciar porque no son de todos similares. ¿Sigo? Por favor, apaguen los micrófonos. Dentro de las 4 definiciones que vamos a encontrar, tenemos hipoxemia, hipoxia, asfixia y anoxia. Y como pueden ver en su lámina, son definiciones totalmente diferentes. La hipoxemia es la disminución de oxígeno en sangre. La hipoxia es cuando un órgano blanco o diana no recibe la cantidad de oxígeno suficiente para poder llevar a cabo las necesidades de las cuales está encargada. La asfixia es cuando esa hipoxia, que es grave, va a perdurar por un largo tiempo de duración y es capaz de desencadenar acidosis con alteraciones en la función del órgano comprometido. Y la anoxia es la falta total de oxígeno. Entonces, muchas veces empleamos de forma incorrecta cada una de estas definiciones. Por eso es que a partir de hoy debemos saber definir muy bien cada una de ellas. Las causas que van a producir el déficit de oxígeno van a ser la insuficiencia uteroplacentaria, la compresión del cordón umbilical en alguno de sus trayectos y puede aparecer complicaciones fetales dadas por sepsis o por hemorragia. Dentro de las causas de la insuficiencia uteroplacentaria que ya conocemos, tenemos los trastornos hipertensivos del embarazo en cualquiera de sus subclasificaciones o expresiones, la presencia de la diabetes mellitus o la diabetes gestacional, también en cualquiera de sus clasificaciones, el crecimiento fetal restringido y la disminución del líquido amniótico conocidos por todos como oliguamia. La compresión del cordón puede aparecer cuando nos encontramos ante la presencia de presentaciones viciosas de proporción fetopélvica o conocido anteriormente como estrechez pélvica y en 2 definiciones muy importantes como la prosidencia o procúbito de cordón, recordando que la prosidencia de cordón es la salida del cordón umbilical a través del orificio cervical interno con membranas rotas. En cambio, la definición de procúbito es la salida del cordón umbilical en el orificio cervical sin membranas rotas. Esa es la diferencia de ambas definiciones. Es sumamente importante, como siempre lo hemos conversado, la elaboración de una adecuada y completa historia clínica, donde vamos a hacer énfasis en los antecedentes médicos, determinar si nuestra gestante o nuestra paciente tenía patologías previas, médicas o alguna otra patología que puede complicar la oxigenación. Si existe o no, dentro de algunas de sus ecografías, alteraciones en el volumen del líquido amniótico y sobre todo nosotros podemos visualizar cambios en la coloración del líquido amniótico cuando las membranas están rotas.
Es importante que sepamos diferenciar cuando el líquido es meconial fluido y meconial espeso. El líquido meconial fluido podemos dar una expectancia, podemos hacer vigilancia, podemos monitorizar, pero ante la presencia del meconio espeso, aquel que es de color marrón o verduzco, donde ya hay interacción de los pigmentos biliares, no es normal que esté presente y es una expresión patológica de que hay sufrimiento fetal. Cuando nos encontramos ante la presencia de meconial espeso, debemos resolver la gestación inmediatamente, porque la prolongación del líquido meconial espeso puede facilitar el crecimiento bacteriano y a su vez asociarse a la presencia de hipoxia fetal y muerte fetal. Entonces es importante que sepamos reconocer y diferenciar estas coloraciones distintas del líquido amniótico. Recuerden que el líquido amniótico ya en la madurez fetal, al finalizar la gestación, por lo general es claro como el agua o como el agua de roca, como el líquido cefalorraquídeo. Tiene olor característico a cloro o algunas pacientes pues manifiestan que tienen un olor asociado al semen. Y es importante la presencia de los grumos y los grumos van a ser esas partículas blanquecinas. Eso es lo normal. Ya cuando se tiñe de otra coloración es una expresión clínica de que hay sufrimiento fetal. Es importante tomar en consideración que cuando nos encontramos ante la presencia de una paciente en trabajo de parto, durante la primera fase del trabajo de parto, debemos hacer una determinación de la frecuencia cardíaca fetal en un promedio que va a variar de 15 a 30 minutos. Va a depender de cómo encontremos a la paciente, cómo se encontraba el valor inicial y su sucesiva monitorización. Entonces, lo ideal es que nosotros lo utilicemos a través de las diferentes herramientas que tenemos, ya sea el PINAR, el estetoscopio, el Doppler o la ecografía. Nosotros en las instituciones privadas y hasta hace poco, pues en la maternidad, estaba la presencia del monitoreo fetal. Y es así como a nivel mundial nosotros deberíamos de realizar monitorización del trabajo de parto, ya sea aquel parto que empezó por inducción o por conducción, debemos tener auscultación continua y directa de la frecuencia cardíaca fetal durante todo el trabajo de parto. Si estamos en un medio rural, en un ambulatorio, en una institución pública, donde lastimosamente no contamos con el monitor, pues es nuestro deber reevaluar a nuestra paciente. Si está en nuestras posibilidades, lo ideal es cada 15 minutos. Si no está dentro de nuestras posibilidades, pues debemos hacerlo cada 30 minutos. Eso es lo que establece la literatura. Entonces, si nos encontramos ante la presencia de alteraciones de los valores, debemos dejar continuo el ocultamiento de la frecuencia cardíaca o debemos realizarlo cada 5 minutos. Entonces, quiere decir que lo ideal es entre 15 y 30 minutos. 30 minutos en la primera fase de trabajo de parto y 15 minutos durante la segunda fase de trabajo de parto. Y si logramos contar con el equipo, que es el que nos permite mantener auscultado la frecuencia cardíaca fetal durante todo el trabajo de parto, sería lo ideal. En estos equipos, pues nosotros vamos a poder establecer cuál es la frecuencia cardíaca basal, cómo es la variabilidad o la modificación entre un latido y el latido siguiente, y podemos establecer cuál es la frecuencia cardíaca periódica de ese momento. Hace tiempo cuando vimos la evaluación embriofetal, yo les había comentado que pues teníamos una clase que se iba a dedicar a conocer un poco más lo que es el trazado del monitoreo fetal. Hoy pues es el momento para hablar de este equipo. Como les mencioné, hay unos más antiguos, unos más actualizados, más novedosos, pero básicamente el equipo debe contar con la presencia de un transductor, el cual se va a colocar cerca del foco cardíaco fetal y va a tener otro transductor que se debe colocar a nivel del fondo uterino. Si nos encontramos ante la presencia de un monitoreo fetal estresante porque la paciente ya está en trabajo de parto,
no va a tener el sensor donde la paciente va a pulsar los movimientos fetales, porque durante el trabajo de parto ya se enmascara y es más difícil de detectar los movimientos fetales. Cuando nos encontramos en una evaluación rutinaria de consulta donde no hay presencia de dinámica uterina, pues la paciente va a tener un sensor en la mano, el cual va a apretar cada vez que ella perciba los movimientos fetales. El equipo trae un panel donde nosotros podemos ajustar la velocidad a la cual va a correr el papel, tiene para subir volumen, bajar volumen, subir o bajar algunos de los teclados de los parámetros para que el equipo suene y nos avise cuando está fuera del rango. Es similar a el monitor que sensa los signos vitales y es como una compilación con el papel térmico que debe rodar, el cual es rosado, tiene escalas, tiene cuadros pequeños y cuadros grandes y se divide en 3 segmentos. Como les mencioné, esto es como el electroencefalograma del neurólogo, como el electrocardiograma del cardiólogo. Entonces, los obstetras usamos también un monitor fetal y también debemos aprender a leer o a interpretar estos trazados que se generan en estos equipos. En la parte superior, nosotros vamos a poder evaluar la frecuencia cardíaca fetal. Fíjense que esto va a tener unos cuadros pequeñitos y va a tener unos cuadros más grandes entre línea y línea. La velocidad normal en la cual va a correr el papel es a 1 centímetro por minuto. Cada uno de estos cuadritos pequeñitos tiene un valor de 10 segundos y entre una línea gruesa y la siguiente línea gruesa vamos a tener 60 segundos. Si lo leemos en forma horizontal, la parte superior. Si lo leemos en forma vertical, cada uno de estos cuadritos equivalen a 10 latidos, de los cuales va a expresar el corazón fetal. Entonces, todas estas flechitas que se encuentran en la parte media va a corresponder a el que marca la mamá, que equivale a los movimientos fetales. Y en el tercio inferior vamos a visualizar el trazado de la dinámica uterina. Entonces, en los cuadros superiores vemos la frecuencia cardíaca fetal, en el medio vemos los movimientos fetales y en el inferior podemos visualizar la dinámica uterina. La frecuencia cardíaca fetal, lo tradicional y lo rutinario es que vaya de 30 a 60, 90, 120, 150, 180, 210. Estos son latidos por minuto. Y en la parte inferior vamos a trabajar en milímetros de mercurio, que es la intensidad en la cual se mide la contractilidad o la dinámica uterina. Y entonces en la parte inferior vamos a tener 0, 20, 40, 60, 80, hasta 100 cuando llega a su máxima expresión lo que es la contractilidad uterina. Entonces, en el posgrado, nosotros nos debemos preparar para poder interpretar la evolución de este trazado del papel, el cual debe durar, si es en la consulta, 30 minutos. Si es en el trabajo de parto, pues lo usual, y si ustedes tienen la oportunidad de verlo en las instituciones privadas, en todo el mundo, pues el trabajo de parto se va a efectuar con el trazado y la utilidad de todo este monitoreo o de lo que nosotros llamamos monitorización anteparto. Vamos a explicar un poquito más a profundidad. Entonces ya sabemos que en la parte superior vamos a visualizar la expresión de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si nosotros queremos determinar cuánto es la frecuencia cardíaca fetal, nosotros debemos evaluar en este trazado de papel cuál es el valor que más se expresa y más se repite y más se mantiene en la línea de base. Este valor lo podemos tomar en cada uno de los cuadritos y lo podemos sumar y dividir entre 3. Sabemos que la frecuencia cardíaca fetal normal es de 110 a 160 latidos por minuto. Si tenemos más de 160, estamos ante la presencia de la taquicardia fetal. Y si tenemos menos de 110,
nos encontramos ante bradicardia fetal. Posteriormente tenemos que ver en nuestro trazado si hay unos segmentos que se elevan y unos segmentos que descienden. Los segmentos que se elevan por encima de lo que nosotros vemos como frecuencia cardíaca basal se denominan aceleraciones, y los segmentos que se invierten o que descienden por debajo de la línea basal se llaman desaceleraciones. Las aceleraciones nos expresan vitalidad, nos expresan trabajo o actividad fetal, mientras que las desaceleraciones nos expresan alguna alteración, algo patológico que no está bien. Y a su vez, estas aceleraciones tienen un valor y se consideran que es normal cuando tenemos de 5 a 25. Nosotros debemos tomar en varios segmentos y restar. Si yo, por ejemplo, tengo una frecuencia cardíaca fetal que está en 140 y luego hace un incremento a 155, eso quiere decir que incrementó 15 latidos por minuto. Y eso significa que tiene una variabilidad moderada, y es decir, que está normal. Por otra parte, nosotros debemos tener, idealmente, en el trazado de 30 minutos, el feto nos debe realizar 2 o más movimientos si nos encontramos en una evaluación de rutina de su control prenatal. Y con respecto a la intensidad de la contractilidad uterina, todas las contracciones que se encuentran por debajo de 40 milímetros de mercurio se consideran contracciones de Braxton Hicks y pueden estar presentes, pero no son efectivas para desencadenar trabajo de parto. Si nosotros vamos a tener una dinámica uterina por encima de 40 milímetros de mercurio, entonces ya nos encontramos ante la presencia de un trabajo de parto efectivo que va a producir modificaciones y que nos va a llevar poco a poco a que se mantenga el trabajo de parto. ¿Tenemos alguna pregunta? Creo que por los momentos no, doctor. Ahora, Entonces, de estos parámetros, nosotros debemos tomar en consideración cuánto es el valor basal, posteriormente observar si existen aceleraciones y si existen desaceleraciones. No es normal que el feto tenga siempre 140. Siempre, si nosotros nos comparamos en nuestra vida diaria, nosotros tenemos oscilaciones, tenemos cambios en nuestro ritmo cardíaco, pero vamos a mantener una normalidad. No está bien que si usted, por ejemplo, está preocupado, que si usted tiene una situación emotiva, si está estresado, si hace ejercicio, si está durmiendo, va a mantener los mismos valores. Igual pasa en el feto. El feto está despierto, come, orina, se mueve, realiza también actividades, y eso hace que si nosotros medimos su actividad cardíaca, debe expresar modificaciones. Entonces es normal que nosotros tengamos cambios en estos parámetros de los valores que obtenemos en la frecuencia cardíaca fetal, que se van a considerar como una variabilidad. Son esos cambios de la frecuencia cardíaca entre un latido al latido siguiente. Si realiza estos cambios y estos cambios se encuentran dentro de los valores normales, esto nos va a expresar que hay integridad a nivel del sistema nervioso central, que existe un equilibrio adecuado entre el sistema simpático y parasimpático. Si en cambio nosotros vemos la variabilidad y no existe ningún tipo de fluctuación y no existe ningún tipo de cambio, entonces esto nos va a preocupar, porque significa que el feto está sufriendo, que el feto no está manejando el ambiente adecuado para su desenvolvimiento o su crecimiento diario. Entonces, de alguna manera, el feto nos expresa que algo está bien o algo está mal. Entonces, esta variabilidad en la clasificación de la literatura actual lo describe como ausente si se encuentra de 0 a 2 latidos por minuto, mínima de 3 a 5 latidos por minuto, moderada de 6 a 25 y notoria cuando es mayor a 25. Como todo,
en la medicina no es bueno los extremos. Siempre por lo general debe tener un promedio. Y el promedio ideal para algunas literaturas es de 5 a 10 y para otras de 5 a 15 latidos por minuto, como les dije, entre un ciclo de latido y el siguiente. Eso es lo que nos va a decir que todo está metabólicamente compensado y que existe una adecuada oxigenación del sistema nervioso central y del miocardio. Vamos a ver ejemplos. Como les mencioné, debemos determinar cuál es nuestro valor de base. Debemos visualizar si existen cambios hacia la parte superior o hacia la parte inferior. Entonces, si tenemos ondas que nos suben, ya sabemos que son aceleraciones. Y si tenemos ondas que se invierten, van a ser desaceleraciones. Para yo poder medir la variabilidad, entonces tengo que tomar segmentos diferentes de mi frecuencia cardíaca fetal y ver cuánto es lo máximo que sube y cuánto es lo mínimo que sube para poder establecer un patrón. Debo ver, como les expliqué, si nos encontramos ante un monitoreo fetal estresante o no, y la palabra que lo define es trabajo de parto o no. Si es no estresante, debe haber el trazado de los movimientos fetales y, por supuesto, cuando yo visualizo la intensidad de la dinámica uterina, pues debe ser por debajo de 40 milímetros de mercurio. Otra manera de establecer la frecuencia cardíaca basal es determinar en segmentos diferentes de mi trazado y tomar el valor, hacer la sumatoria y dividirlo entre 3. Fíjese en este ejemplo donde vemos una marcada variabilidad y visualizamos la presencia de los movimientos fetales y no tenemos una dinámica uterina efectiva de trabajo de parto. Entonces, esta señora, pues probablemente se encontraba en su consulta y no se encontraba en su trabajo de parto. Posteriormente, cuando nosotros veamos este tipo de trazados parecidos a las ondas del mar, no está bien porque no existe una variabilidad adecuada entre un latido y el otro. Esto se denomina patrón saltatorio o patrón sinusoidal. Vamos a observar allí la presencia de hipoxia fetal, acidosis y muy probablemente si nosotros hacemos una cesárea de emergencia, este recién nacido va a tener un Apgar bajo en los primeros 5 minutos. ¿Qué hace que cambie o modifique la frecuencia cardíaca fetal? Bueno, hay eventos que disminuyen la frecuencia cardíaca fetal y hay otros que producen un aumento. Dentro de los que producen la disminución tenemos el uso de medicamentos anestésicos, opiáceos o barbitúricos, prematuridad, el sueño fetal, hipoxia crónica, daño cerebral, bradiarritmias, taquiarritmias, hidrofetal, que es la acumulación de líquido en 2 o más compartimientos, depresión del nodo sinusal, eventos que me pueden producir aumento de la frecuencia cardíaca fetal, medicamentos como la efedrina, que es un anestésico, aumento de la actividad fetal, compresión del cordón umbilical, hipertonía uterina, embarazos cronológicamente prolongados, aspiración de meconio, bradicardia basal, posterior a la presencia de desaceleraciones. Ya sabemos que son taquicardias fetales, entonces dijimos que las taquicardias es toda aquella frecuencia cardíaca fetal por encima de 160 latidos por minuto. Las taquicardias fetales se pueden subdividir en moderadas y severas. Las moderadas son aquellas que van de 161 a 180 latidos por minuto, mientras que las taquicardias severas son aquellas que tienen más de 181 latidos por minuto. Las taquicardias por lo general no van a estar asociadas a acidosis fetal, siempre y cuando tengamos una variabilidad normal y lo podamos compensar en el transcurso de 30 minutos. Si no, pues es un criterio de resolución y más si estamos a término, la presencia de la taquicardia fetal persistente. Puede estar presente cuando nos encontramos ante coriomionitis, que ya ustedes saben que es la infección de las membranas amnióticas, porque la señora tuvo rotura prematura de membranas con más de 24 horas, por ejemplo. La fiebre materna, los movimientos fetales, el uso de beta-adrenérgicos, hipotiroidismo y muchas veces hasta la ansiedad materna
puede producir taquicardias fetales. En cambio, las bradicardias son todas aquellas las cuales vamos a encontrar con una frecuencia cardíaca fetal menor a 110 latidos por minuto. A diferencia de las taquicardias, las bradicardias se van a subdividir o clasificar en leve, moderadas y severas. Hablamos de leve cuando se encuentra entre 110 y 80, hablamos de moderada cuando se encuentra entre 80 y 70, y hablamos de severas cuando están por debajo de 70 latidos por minuto y duran más de 3 minutos. Es un signo cardinal de sufrimiento fetal. Si usted está ocultando una frecuencia cardíaca fetal y visualiza que está bradicárdico, tóquele el pulso a la paciente, a la mamá, y vea si es el de la mamá o es el del feto. Si las dos frecuencias cardíacas fetales están, si la frecuencia cardíaca materna y la fetal están igual, entonces ustedes no están escuchando el foco fetal. Si es diferente, entonces pues confíen y tengan la certeza de que están ante la presencia de una bradicardia fetal. Bradicardia fetal es igual a urgencia, es igual a resolución, es igual a traslado inmediato, porque esto significa minutos de oro. Si nosotros le colocamos oxígeno y mejoramos a nuestra paciente y esa bradicardia no se corrige, entonces no hay más nada que esperar. Aparte de esto, de ser un signo de sufrimiento fetal visible y tangible, puede muchas veces estar acompañado de desaceleraciones o de la pérdida de la variabilidad. Recuerden entonces que si no logramos corregir estas bradicardias, en 10 minutos debemos hacer una resolución obstétrica inmediata. Ejemplos de bradicardias. Observen, como les mencioné, la barra de los valores 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Aquí está la chuleta. Les dice que la frecuencia cardíaca está alrededor de 80, pero luego hace un descenso que diríamos que llega más o menos a 50. Y fíjense aquí las ondas que ya han incrementado y toma la forma de meseta o de campana de Gauss, que ya ustedes conocen. Y esta paciente tiene dinámica uterina que llega aproximadamente hasta 80. Y fíjense que ya no hay el trazado de los movimientos fetales. Entonces, esta paciente está en franco trabajo de parto y cuando empieza la contracción, comienza a hacer las desaceleraciones o las bradicardias, perdón. La frecuencia cardíaca periódica es la representación de los cambios de la frecuencia cardíaca con relación a la línea de base. En conjunto con las contracciones y los movimientos fetales van a ser los más importantes para el diagnóstico de sufrimiento fetal. Entonces recordemos que tenemos aceleraciones, todas las que van a estar por encima de la frecuencia cardíaca basal, y las desaceleraciones son todas las que van a estar por debajo o en inversa. Las desaceleraciones son las patológicas y por eso debemos hablar de ellas. Las desaceleraciones se van a clasificar de acuerdo al tiempo y en relación con la contracción uterina. Se pueden clasificar en precoz o DIP 1, tardías o DIP 2 y variables o DIP 3. Las conocidas como desaceleraciones precoz, tempranas o DIP 1, se van a producir disminución de la frecuencia cardíaca fetal que va a estar en simultáneo con el comienzo de la contracción uterina y tiene la capacidad de retornar a su valor normal una vez que la contracción uterina ha cedido. Suele ser de corta duración, tiene forma de U o tazón, es simétrica, uniforme, su nadir no es menor a 100 y va a estar asociada a la compresión de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. Ejemplo gráfico y en el trazado de la desaceleración temprana o DIP 1. Vamos a visualizar el descenso de la frecuencia cardíaca fetal, que es de corta duración, tiene forma de tazón o forma de U.
va a coincidir el pico de la contracción con el pico del descenso. Es decir, que el pico de la contracción, que es el acme, va a chocar con el pico del descenso o de la desaceleración. De esta manera van a ser imágenes en espejos que luego se puede corregir cuando regresa a su valor normal. No se prolonga, dura muy poco tiempo. Cuando pasa la contracción, ya mejora nuevamente la frecuencia cardíaca fetal. Y básicamente esta representación la vamos a poder visualizar cuando nuestra paciente se encuentra en trabajo de parto y la cabeza fetal va a chocar con la pelvis materna, donde va a desencadenar todos los procesos que ya conocemos del trabajo de parto. Aquí vemos ejemplos, tenemos una frecuencia cardíaca fetal que está normal, hace una desaceleración y cuando revisamos en la parte de la contractilidad, fíjense que son imágenes en espejo. Luego que la contracción pasa, retorna al valor normal y posteriormente, cuando vuelve a hacer la contracción, volvemos a ver una desaceleración. Entonces van a ser imágenes en espejos de corta duración. Posteriormente, tenemos las desaceleraciones tardías o DIP2. En este evento vamos a visualizar disminución de la frecuencia cardíaca fetal que va a comenzar con el pico de la máxima intensidad de la contracción. Va a retornar a su valor normal al finalizar la contracción. Suele ser de larga duración, existe un marcado descenso de la frecuencia cardíaca fetal y sí se produce sufrimiento fetal porque las contracciones uterinas van a disminuir el flujo sanguíneo a nivel del espacio intervelloso de la placenta que ya ustedes conocen. Y de esta manera va a disminuir el flujo de oxígeno al feto. Y por ende sí existe un marcado sufrimiento fetal. Básicamente, vamos a tener contracciones frecuentes, hay un alto o gran valor de hipoxia fetal, la frecuencia cardíaca fetal no tiene la capacidad de retornar a sus valores normales antes de empezar el próximo ciclo. Y de esta manera va a producir que el feto tenga sufrimiento, que el feto se encuentre con acidosis y por ende debemos hacer una resolución obstétrica inmediata. Si no lo hacemos, tenemos el peligro de que este sufrimiento se prolongue y termine en óbito fetal. Vemos ejemplos de la desaceleración tardía o DIP2. Entonces observamos que no coincide el acme de la contracción con el descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Existe un margen de espacio entre ellos dos. No son imágenes en espejo, deja un espacio que se conoce como decalaje y si lo comparamos con el anterior son totalmente diferentes, porque en el anterior dijimos que eran imágenes en espejos. En este no, en este se produce la contracción y después es que se produce la desaceleración. Puede recuperar o no, pero en el próximo ciclo vuelve a producirse la contracción y después es que se produce la desaceleración. Entonces, de esta manera no hay una facilidad de reponer el oxígeno, no hay capacidad de transmitir toda la sangre al feto, el recién nacido va a nacer deprimido porque se va a producir una insuficiencia placentaria y se produce acidosis y hay hipoxemia. Vemos ejemplos de las desaceleraciones tardías. Fíjense que esta desaceleración llega más o menos a 60 y la contractilidad no es tan eficiente y ya estamos visualizando que hay desaceleraciones. Entonces, aparece la contracción, después que la contracción termina, aparece la desaceleración. Proseguimos, aparece la contracción y luego aparece la desaceleración. Entonces, esto se mantiene constantemente, no hay una facilidad para el retorno, para mejorar y el oxígeno no es capaz de llegar al feto. Vemos otro ejemplo donde ya aquí hay una mayor intensidad
de los milímetros de mercurio de la contracción y vemos que apareció la contracción y luego es que aparece la desaceleración. Y así sucesivamente. Por eso se llama tardía, porque aparece después. Y la tercera que les mencioné es las desaceleraciones variables o DIP3. Aquí vamos a visualizar algo muy sencillo, que es la mezcla de las dos anteriores. Hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal que comienza y recupera de forma variable con relación al inicio de la contracción. Vamos a encontrar oscilaciones amplias de la frecuencia cardíaca fetal y podemos o no llegar a valores bajos dependiendo del grado de severidad. Va a ser una combinación de las dos que le mencioné. Vamos a encontrar que se puede producir con facilidad en el descenso del feto cuando llegue a producir la compresión del cordón umbilical. Va a estar asociado a disminución de la perfusión uteroplacentaria, compresión de la cabeza fetal y disminución del volumen del líquido amniótico. Por ende, se produce acidosis, igual peligro y muerte para el feto. Entonces vean aquí imágenes representativas de las desaceleraciones variables. Pueden tener forma de V, de U o de W. Fíjense las desaceleraciones que pueden coincidir o no con las contracciones y dan origen a unas inversiones totalmente mezcladas o combinadas. No existe una regularidad como en la primera, tampoco existe una desaceleración después de la contracción, sino que aquí ocurren eventos variables y juntos en el mismo momento. Aquí vemos otra. Fíjense la forma de la desaceleración y la contractilidad que puede coincidir o no. Entonces, cuando no tiene un ritmo o un patrón repetitivo, se categoriza o se clasifica como desaceleraciones variables o DIP3. Y el patrón más grave, que ya se los había mencionado, que es el patrón sinusoidal, es parecido a las olas del mar, por eso se llama también patrón ondulante. Vamos a encontrar amplitud de 10 latidos por minuto en ciclos de 2 a 5 minutos. Tiene una duración de 2 a 10 minutos. Es totalmente patológico y cuando se presenta produce un 75% de mortalidad. Está asociado a la anemia fetal, a la administración de narcóticos e hipnóticos, a la acidosis fetal y a las patologías del sistema nervioso central como la anencefalia. Aquí vemos ejemplos del patrón sinusoidal, creo que es el más facilito de reconocer. Puede aparecer con o sin actividad de la contractilidad. Vemos aquí otro patrón sinusoidal marcado. Y si nosotros vemos este trazado, pues no tenemos que ni siquiera dudar ni pensar. Hay que actuar rápidamente. Recordamos las maneras más sencillas para la determinación de la frecuencia cardíaca fetal: la auscultación directa a través de la membrana o la campana del estetoscopio, como ustedes hayan podido aprender o como ustedes escuchen mejor, a través del Doppler fetal, a través del ultrasonido o a través del monitoreo. Lo importante es que aprendamos a ubicar el dorso fetal, a auscultar correctamente la frecuencia cardíaca fetal y siempre tratar de buscar y pulsar, determinar las pulsaciones que tenga mamá para poder hacer diferencia y saber si corresponde o no con las pulsaciones maternas, porque esto no puede prestar a confusión. Es importante siempre determinar cuál es la etiología que produce la alteración. Debemos en lo posible corregir el problema usando medidas generales que faciliten o mejoren la oxigenación fetal y por supuesto la perfusión uteroplacentaria. Si no se corrige la medición, pues antiguamente se podía hacer determinaciones de pH a través de la toma de muestras de sangre del cuero cabelludo. Actualmente ya no es una medida que usamos de rutina por la dificultad de los equipos para determinar el pH y debemos siempre determinar cuándo y con qué urgencia nosotros debemos hacer las resoluciones obstétricas. ¿Cuáles son las medidas generales que podemos aprender y podemos hacer todos? Cambios de posición, indicarle a nuestra paciente que se coloque de cúbito lateral izquierdo,
para evitar la compresión de la cava inferior y de la aorta abdominal, disminución de la actividad uterina. Esto quiere decir que si nosotros nos encontramos ante la colocación, la administración de oxitocina, pues cerramos la oxitocina, cambiamos la solución, le colocamos una solución sin agregados y pues tratamos de ver si con estas medidas nuestros pacientes mejoran. También podemos corregir la hipotensión a través de cambios de posición entre el del embur, del cúbito lateral izquierdo, como ya mencionamos, administración de hidratación parenteral y de drogas vasopresoras. Debemos colocar oxígeno, ideal de 8 a 10 litros, con máscaras con reservorio. Y bueno, debemos actuar y si determinamos que la resolución obstétrica es mucho más rápido a través de una cesárea, pues nos llevamos a una paciente y le hacemos su cesárea de emergencia. Si la paciente ya está en franco trabajo de parto, pues tenemos las condiciones adecuadas, podemos aplicar un instrumento obstétrico que es el forceps y bueno, debemos determinar de qué manera nosotros podemos obtener el recién nacido vivo con la mayor rapidez posible. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, creo que no hay preguntas. Bueno, excelente. Si no tenemos ninguna pregunta, hemos finalizado las clases. He finalizado las clases que me corresponde darles. Les deseo éxito en su examen final y éxito en sus siguientes pasantías. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Muchas gracias, doctora. Feliz. Muchísimas gracias. Para Feliz día, ustedes que doctora, también de nuevo. pronto van a celebrar y que lleven con mucha vocación la profesión que decidieron escoger. Claro Gracias, que sí. doctora. Gracias. Bueno, que Gracias. estén bien. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao.